¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien todos. Aquí estamos nada más. Vamos a hacer una pequeña, ¿qué será? Introducción o más bien de qué manera utilizo el GTN en el simulador. Para esto lo que voy a hacer es voy a dividir esta, pues no sé si llamarle sesión o demo, básicamente en dos módulos. Uno que sea estrictamente hablar del GTN 750 y el segundo ya realizar un vuelo con él. Ya tengo un video, lamentablemente se extendió demasiado tiempo, entonces mejor preferí partirlo, hacer uno donde nos enfoquemos al 100% con el GTN, independientemente del avión en el que lo volemos. De tal manera que es más fácil poder revisar un video cortito de esto y luego ya verlo completo en un vuelo, ¿no? De todas maneras, en este caso lo que voy a usar es simplemente el trainer, el mismo trainer que todos tenemos de Garmin, es el que voy a utilizar para hacer un plan de vuelo, mostrar un poquito la funcionalidad y al menos en el caso mío, pues mostrarle lo que yo más uso del GTN. Eh, un gran invento, un gran logro por algunas mentes brillantes que por ahí se les ocurrió utilizar un producto pues de la vida real como es el Garmin Trainer eh, e implementarlo o adaptarlo al uso de todas las plataformas en el SIM. Entonces, esto lo que vamos a hacer ahorita es simplemente enfocarnos en el Garmin y la funcionalidad. Eh, entonces, básicamente aquí vemos el trainer. Todavía no lo prendo, pero antes de ver eso, voy a platicarles un poquito de cómo está la configuración, que también ya lo habíamos comentado, compadrito. Este trainer lo compré en Flight One, ya hará, qué sé yo, 3 años por ahí. Este viene con un plugin, básicamente, que nos permite poder introducir o usar el GTN en los diferentes aviones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este plugin es externo, está en una carpeta de Flight One. No sé en el caso de ustedes, para el X-Plane, si hay alguna carpeta que haya proporcionado el Reality XP, donde compraron ustedes su GTN 750. Pero más o menos es esto, digo, se los muestro así de una manera muy rápida. Estos son todos los aviones que tengo yo en mi librería. Y en donde aparece el One es en donde está incrustado el GTN. No en todos los aviones, pero en la gran mayoría los tengo. Ciertamente el GTN no funciona en aviones como el PMDG o como los Airbus de... ¿Cómo se llama la otra compañía? ¿Wilco será? No me acuerdo. Aerosoft, perdón. Tampoco funciona, por ejemplo, en el Embraer 150 de Wilco, aunque lo tengo incrustado dentro de los instrumentos. No físicamente incrustado, sino que está dentro del sector de instrumentos. Ahí lo puedo abrir sin ningún problema, pero no puedo operar con él, ¿no? Eh, en el caso del 190 del Field Air o Wilco. Pero en el resto de los aviones sí. Entonces, por ejemplo, déjenme mostrarles así rápidamente cómo se hace la configuración. En el caso, vamos a buscar, déjenme ver si puedo encontrar el Pilatus, el que vamos a utilizar en el vuelo ya de prueba. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el carenado o el Pilatus PC-12. Aquí lo que hago es configuro cuántas unidades quiero. Aquí es bien importante que recuerden lo siguiente. Acuérdense que el GTN 750 es un módulo integrado tanto de comms como navs, así como GPS. Entonces, el tener un GTN básicamente nos permite tener solamente lo que viene siendo el nav 1 y su standby,
y el COM-1 y su standby. De tal manera que pudiéramos incluir, en vez de uno, podemos incluir hasta dos GTNs, como ven ustedes aquí. Entonces, si yo quisiera incluirle los dos GTNs, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, este plugin que nos permite configurarlo, básicamente nosotros podemos seleccionar, aquí está, miren, por ejemplo, si yo selecciono el primer GTN que voy a incluir en el Pilatus, radios com 1, nav 1, autopilot nav, etcétera, etcétera, las características de cómo va a operar. Y si incluyo el segundo, me aparece radios com 2, nav 2, tanto el activo como el standby, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que podemos configurar muchas de las cosas, de las características del avión. Inclusive aquí podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de avioncito que nos aparece, ¿no? Por ejemplo, low wing, high wing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, ya son monerías, ¿no? Básicamente, pero esta es la manera como se integran, ya sea uno o dos Garmins en los diferentes aviones, ¿no? Y esto lo hace de manera automática. Entonces yo al momento de darle Enter, lo que va a hacer es que automáticamente me va a modificar el módulo de instrumentos del avión y me lo va a incluir. No lo va a incrustar en el panel, simple y sencillamente lo va a incluir de tal manera que tú puedes abrir, por ejemplo, tu área de instrumentos y ahí vas a encontrar uno o dos GTNs. La otra cosa interesante es ciertamente que uno de ellos pues es esclavo del otro, ¿no? Entonces la única diferencia va a ser los radios. Básicamente debemos de tener la misma información en ambos. Uno solo de ellos, vaya, es el que está, digamos, es el maestro y el otro el esclavo. Y la única diferencia entre los dos va a ser el hecho de que uno es nav 1 standby, com 1 standby, y el segundo simplemente va a ser nav 2 y standby y com 2 standby. Básicamente es lo mismo, pero esta es la manera como se configura cada uno de los aviones. Entonces yo sí les recomiendo ampliamente que chequen muy bien por ahí a ver si existe este configurador, para que ya ustedes en base a esto puedan incluirlo pues básicamente en cualquier avión. Repito, lo pueden incluir, en algunos operará de manera automática el autopilot, en otros no. Entonces, haciendo eso a un ladito, repito, este es el GTN Trainer. Si abren ustedes su carpeta de Garmin, ahí debe de estar el trainer. Repito, esto es indistintamente de la plataforma que utilices. Para aquellos que nunca han utilizado el GTN y de alguna manera, primero, tienen el tiempo para hacerlo. Segundo, les gustaría saber simplemente para efectos de cultura general cómo funciona. Búsquense solamente el sitio de Garmin o nada más en Google póngale Garmin GTN Trainer y lo pueden bajar gratuito, no hay ningún problema, y para que lo utilicen. Pero de nuevo, esto está en función si están interesados o no están interesados. Ha sido, la introducción del GTN fue un brinco brutal desde sobre todo en el sector de GTN, desde el sector de GPS, perdón. No había en ninguna de las plataformas ningún GPS confiable, ¿no? O algo que se pareciera a cómo se operaba en la vida real, ¿no? Un paso monumental fue la introducción hace unos 6-7 años, precisamente del Reality XP. Había introducido un GPS bastante bueno. No recuerdo el modelo, pero funcionaba muy bien, muy bonito. Yo sí lo alcancé a utilizar en el simulador, creo que todavía fue con el FCX. Y ese fue un salto, repito, monumental de lo que era el
el GPS genérico a lo que fue el Reality XP. Y hace ya unos años, será 4 ya o 5 años, no recuerdo, la introducción del GTN, creo no, serían unos 3 años aproximadamente. También un salto gigantesco en cuanto a tecnología para el uso dentro de las plataformas. El hecho de que estemos utilizando algo que se utiliza en la vida real, pues gracias a esas, repito, esas mentes brillantes que se les ocurrió hacer la interfase entre este trainer y lo que vienen siendo las diferentes plataformas, ya sea FSX, FSX Steam, o el Prepare, ahora ya recientemente con el Explain. Entonces, vamos a hacer todo el ejercicio aquí en el trainer. Antes de eso, y también se los había comentado, déjenme quito esto. Estoy haciendo la grabación con el Bandicam, lo que les había también mencionado. Un software bastante completo, bastante fácil de instalar, bastante fácil de configurar. Aquí lo pueden ver ustedes, es el panel de control. Lo más interesante de este Bandicam es el hecho de que tú puedes definir el área en la que quieres grabar. Entonces, como les decía, en el caso mío tengo los 3 monitores y solamente estoy haciendo la grabación en el monitor central. Entonces, esa área tú la puedes definir, es 100% configurable. Y la razón también de utilizar solamente esa área, pues es simplemente mantener el tamaño de mis archivos una vez que están grabados, ¿no? Entonces digo, se los menciono de una vez para que lo vean. Este es un ejemplo del Bandicam, que ya les pasé el website para que vayan y chequen y a ver si les conviene comprar este plugin o add-on o como guste, ¿no? Entonces ahora sí, después de esto rápidamente vamos a aprender el Garmin. Vamos a hacer esto un ladito. Aquí está. Power on. Esta es, repito, esta es la unidad de demo. Esta es la que viene. Esta es la que utilizamos para la interfase con las diferentes plataformas. Hay unas diferencias, pero esas se quitan al momento de integrarlo dentro de las plataformas. Y lo primero que podemos notar es, como les decía, aquí están solamente es COM1 y su standby, NAV1 y su standby. Básicamente esto es, lo podemos ver claramente, es muy fácil de ver las diferencias o para qué son. El transponder, identificación, la diferente configuración de micrófonos, ya sea el micrófono 1, micrófono 2, etcétera. El audio panel, que es básicamente cómo vamos a controlar los diferentes mecanismos o sistemas de comunicación dentro del avión. El intercom, ya esto es, repito, esto se usa solamente en la vida real, nada es aplicable en el simulador. Pero sumamente fácil, ¿no? Aquí es muy intuitivo y tú sabes que al momento de darle un clic a esto ya tienes una comunicación entre piloto y copiloto, y si queremos hablar con pasajeros o que solamente el copiloto hable con los pasajeros, o si ya todos quieren hablar con todos, pues ahí está, ¿no? Pero repito, esto no es aplicable en el caso del simulador. Entonces vamos a olvidarnos un poquito de esto, vamos a regresar a back. Y en la primera página, cuando iniciamos o cuando vemos el GTN encendido, nos da básicamente la versión del software que tenemos instalado. En este caso, la versión que yo tengo del software es 6.21, es el trainer, básicamente. Luego ya viene más información adicional, GPS version 99.9. Y luego vienen las diferentes bases de datos que conforman o utilizan más bien el GTN. En este caso tenemos navegación, el último ERA que tengo es el 1803, Basemap, etcétera, etcétera, ¿no? Basemap, el archivo de obstáculos, Safe Taxi y Flycharts, básicamente estos dos más que nada se utilizan mucho en Estados Unidos,
porque lamentablemente en México no nos aparece ni el mapa o layout de los taxiways de los aeropuertos, y lamentablemente tampoco nos aparecen las cartas. Eh, las cartas aparecen sobrepuestas sobre el mapa, de tal manera que tú puedes estar viendo de manera dinámica cómo estás, eh, ya sea saliendo o llegando, ¿no? A través de los seed stars o los procedimientos de llegada a las diferentes pistas, ¿no? Entonces esta es básicamente las versiones. En el caso particular del simulador, eh, eh, nada de esta información se obtiene en Navigraph. Esto es básicamente se hace directamente de Jepsen. No hay otra manera de hacerlo más que o es Jepsen comprando la suscripción o definitivamente Morgan. Entonces no son versiones que podamos conseguir fácilmente y rápidamente. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos simplemente dependiendo de terceros, ¿no? Entonces, más sin embargo, si es necesario hacer algún cambio, alguna llegada, porque no aparezca algún fijo o demás, es muy fácil hacer cambios en el GTN, ¿no? Entonces, esa es la primera página. La segunda página es un análisis del combustible a bordo. En este caso, yo configuré el combustible para el Pilatus. Entonces aquí está la información. Esta es más o menos la cantidad de libras que vamos a tener a bordo. El flujo 55.4 libras por hora. Entonces esta información nos va a ser muy útil al rato, porque tenemos una herramienta dentro del GTN que nos ayuda a planear el consumo de combustible durante el vuelo, ¿no? Entonces una vez que estamos ya pasamos esas dos páginas iniciales, esta es, digamos, la carátula principal o el menú principal. System test, okay. Entonces dejamos que corran ahí unas rutinitas. En el caso del trainer va a aparecer demo. En el caso ya dentro del simulador, esta función ya desaparece, ¿no? No tenemos esto de demo. Pero aquí básicamente todavía nos indica que estamos en la fase de en route, o sea, ya estamos en cruising, demo, y estamos en GPS. Repito, demo no aparece. Ahora, si le doy un clic a map, que es una de las funciones que más utilizamos, por ejemplo, aquí estoy yo en San Antonio. Esto es parte de lo que hablábamos de los layouts de los aeropuertos. Lamentablemente, como les digo, esto no aparece en México, pero en Estados Unidos en la mayoría de los aeropuertos aparece, no hay ningún problema. Pero entonces, como estamos utilizando el trainer, lo que tenemos que hacer en este caso es vamos a cambiar el origen, y esto lo vamos a hacer en función de qué aeropuerto es el que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, antes de eso, vamos a checar rápidamente este vuelo que vamos a hacer, o este plan de vuelo que vamos a utilizar. Básicamente es muy sencillo: Guadalajara, Puerto Vallarta. Aquí está el plan de vuelo. 114 millas náuticas, aproximadamente nos va a llevar 38 minutos. Simplemente estoy utilizando esta ruta para hacerla un poquito más larga, para poder experimentar un poquito más con el GTN, ¿no? Entonces, estas son las condiciones actuales. En Guadalajara tenemos 0.70 con 4. Están vientos en calma en Puerto Vallarta. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en el demo, primero vamos a poner el waypoint de donde vamos a partir, para que todo aparezca bien. Aquí es bien sencillo, es Mike, backspace, es Golfo Lima. Vamos a Guadalajara, enter. Entonces ahora sí nos vamos a el mapa, y aquí está, ya estamos en Guadalajara, ¿no? Entonces vamos a hacer este plan de vuelo de Guadalajara a Puerto Vallarta, y vamos a ponerle ahí algunas cosillas, ¿no? Entonces vamos a hacer de una vez el plan de vuelo. En este caso va a ser Guadalajara.
En Guadalajara dijimos que tenemos ahorita vientos de los 0,70 con 4. Podemos decir que son vientos en calma. Vamos a checar rápidamente las cartas. Si este fuera el caso, lo que podemos hacer es muy sencillo. Vamos a ir sobre la Superior Julieta 14 Sierra. Vamos a salir de la pista 28. Vamos a hacer esta salida a la Debro 2, ¿no? Entonces, también muy sencillo. Lo que vamos a hacer aquí es... Lo que vamos a hacer es, vamos a regresar a, entonces, a Guadalajara. Entonces vamos a hacer Load Procedure, Departure, la Debro 2, dijimos. Aquí nos da una pequeña descripción gráfica de la salida que coincide efectivamente con el procedimiento. En este caso es Guadalajara, 13 millas fuera, arco por la izquierda, y procedemos a Debro, pista 28, departure Debro 2, aeropuerto de Guadalajara, transición Debro. Entonces vamos a darle un load departure, y aquí está la secuencia de la misma salida, pero vaya, lo podemos checar aquí gráficamente, vemos que coincide, y cargamos la salida. Posteriormente a Debro, entonces ya estamos dentro de la Superior Julieta 14 Sierra, Load Airway, Superior Julieta 14, y terminamos en Puerto Vallarta. Y aquí es lo mismo, ¿no? Vemos físicamente la trayectoria o el mapa, lo cargamos y ya, aquí está, ya tenemos nuestro plan de vuelo, sencillito. Ciertamente no tenemos todavía cargada la llegada. Y finalmente pues vamos a agregar el aeropuerto de llegada. En este caso va a ser Puerto Vallarta, ¿no? Entonces ahora sí, aquí está ya el vuelo. Lo que podemos hacer aquí mismo dentro del Flyplan, podemos guardarlo dentro del catálogo, lo podemos guardar sin ningún problema. La otra es, le damos un preview y nos da ahora sí toda la ruta de nuevo, ¿no? Nos da un análisis o un diagrama de la ruta que hemos seleccionado. Aquí la podemos ver. Entonces aquí está la versión, digamos, en texto. Entonces ya estamos listos, estaríamos ya listos para salir. Pero antes de eso vamos a revisar otra cosa. Entonces vamos a guardar primero vamos a guardarlo store. Aquí está. Ya la guardamos. Create new catalog route. No, eso no. Aquí ya guardamos. Entonces ahora vamos a revisar también qué es lo que haríamos o de qué se trata ya los siguientes botones que conforman el GTN. Entonces primero tenemos el mapa, aquí está. Si ustedes observan, tenemos básicamente 4 valores distribuidos o incrustados en las diferentes esquinas de la página principal. En este caso tenemos la información de vientos, tenemos la información del track. Esto es 100% configurable. Podemos cambiar estos valores, el ground speed, la distancia entre un fijo y otro dentro del plan de vuelo, pero son 100% configurables. Entonces aquí si yo quisiera, aquí ya por ejemplo vemos también que en el simulador nos empieza a agregar tráfico, ¿no? Y esto lo hace, pues es simplemente para poderte dar un poquito más el ambiente de hacerlo un poquito más real y crear el ambiente propicio para que puedas jugar con el trainer. En esta parte de arriba, este mensaje, esto no nos aparece realmente. Esta información no nos aparece en el simulador.
Lo que puedo hacer aquí también, o lo que debo de hacer, es simplemente quitar el suspend para que ahora sí podamos realizar, o el piloto automático con el nav pueda realizar de manera automática la secuencia. Entonces, regresando a estos 4 valores, son 100% configurables, lo podemos cambiar, y en la manera como se hace es aquí en Map User Field. Lo que podemos hacer es Change User Field. Entonces aquí podemos cambiar la información. Por ejemplo, si queremos en este botón, vamos a suponer que queremos el Fuel Flow, Total Fuel Flow, lo podemos cambiar y aquí nos va a dar el consumo de combustible por hora, ¿no? Repito, ahorita estamos de una manera, no estamos volando, simplemente estamos preparando y reconociendo el GPS, de tal manera que pues no tenemos nada de información dentro de este campo, ¿no? Entonces, otra cosa importante es, podemos, por ejemplo, irnos a checar el tráfico. En este caso, aquí vemos los diferentes tráficos. Todo este tráfico está, cuando aparece el signo de más, está a esa distancia arriba de nosotros. Si estuviera menos, aparece, quiere decir que es tráfico abajo de nosotros. Podemos darle un clic y nos da la información de ese avión. En este caso nos dice que este tráfico es un November 89 Tango Mike. Eso es nada más para efectos de saber quién es el que está arriba de nosotros, ¿no? Nos manda las alertas cuando están ya muy cerca de nosotros, o al revés, cuando nosotros estamos muy cerca de ellos, ¿no? Entonces, bastante completo, muy útil, sobre todo cuando volamos en línea todos, ¿no? Terrain, también aquí podemos jugar mucho con esta información. Es digamos, un mapa topográfico. Weather, en el caso de este simulador del GTN Trainer, sí nos da el weather. En el caso del simulador no tenemos la información, lamentablemente. En el caso de Charles, si estamos en México, tampoco lo vemos. Flight plan, aquí está. Procedimientos, esto se utiliza, por ejemplo, como lo hicimos ahorita, salimos, definimos de una vez la llegada, perdón, la salida de Guadalajara. Aquí podemos definir el arrival a Puerto Vallarta. No hay arrival, solamente hay approach. Entonces lo que vamos a hacer de una vez es vamos a definir el arrival a Puerto Vallarta. El arrival aquí está, vamos a utilizar la Borde M3 a la pista 22. Y aquí es donde se nos va a presentar el primer problema, compadre, porque aquí es cuando se empiezan a repetir, o hay que hacer ahí un truquillo para poder quitar por ejemplo, para poder quitar que no se repitan algunos parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es approach, ahorita lo vemos, es el borde M3. No vamos a hacer vectores, vamos a hacerlo a través de volat. Cargamos el approach y lo primero que notamos es que aquí está cargado ya el approach en el plan de vuelo, pero se vuelve a repetir el fijo o el borde Puerto Vallarta, ¿no? Este es el problema típico, compadre. Inclusive este problema también se presenta mucho en el caso de los FMCs o FMS en los airliners. Los sistemas no reconocen que el BOR estaba antes, ¿no? O sea, no hay esa, digamos, esa inteligencia para detectar que ese BOR está definido antes. Lo que hacemos es bien sencillo. Siempre después de checar salidas, lo que tenemos que hacer es, después de que, de que metamos la información de llegadas o salidas, hay que checar esta información. Por ejemplo, aquí tenemos el borde Vallarta, vamos a quitarlo, no lo necesitamos ahí. Y aquí está ya todo, ¿no? Ahora sí ya quedó como Dios manda. También aquí ya está incluido el go around en caso de que fuera necesario. Vamos a la pista 22
Entonces si lo checamos gráficamente, aquí está, y ya, ahí está, ¿no? Repito, estamos haciendo el plan de vuelo desde tierra. Esto supuestamente se debería de hacer. Lo que habíamos hecho antes de la llegada estaba perfecto. Deberíamos de haber esperado hasta que ya estuviéramos dentro del espacio aéreo asignado a aproximación en Puerto Vallarta para que nos asignara la llegada. Simplemente nos adelantamos a eso. Y aquí ya podemos ver las diferentes cómo vamos a realizar la llegada, ¿no? Entonces también repito, muy sencillo. Entonces tenemos el mapa, el tráfico, flight plan. Dentro de utilities, aquí tenemos, esta es muy importante. Lamentablemente el GTN no es como los airliners. Lo acabamos de checar. No tenemos ni top of climb ni tampoco top of descents. No es como los airliners, que además podemos utilizar el VNAV. En el caso nuestro del GTN no se puede, ya sea para aviación general o business jets. Obviamente no hay esa función dentro de los pilotos automáticos. Entonces esta función o este utility de VCalc precisamente nos ayuda a determinar el VNAV. Para esto tenemos que utilizar, pues digamos, las cartas de aproximación. En nuestro caso vamos a decir que a Volat, según la carta, y esto ya me lo sé, digo porque lo acabo de checar, vaya de memoria. Yo sé que a Volat tenemos que llegar a los 18,000 pies. Vamos a hacerlo con un régimen de descenso que les gusta de 1800 pies por minuto. Y va a ser el fijo Volat. Bueno, lo que pasa es de que ahorita no es dinámico porque estamos parados, ¿no? Entonces no podemos ver. Pero este target point, waypoint, lo podemos, aquí está Volat. Lo podemos seleccionar cualquier punto y aquí me aparecería la velocidad vertical que requeriría para poder llegar a 18,000 pies al fijo Volat, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente esto nos ayuda a determinar la velocidad vertical que requerimos para realizar el descenso. Esta es la manera como podemos simular básicamente la operación de VNAV. Repito, estamos parados. Ya lo veremos esto en el aire, cómo se maneja o cómo los efectos que tiene. Aquí lamentablemente también estamos a cero en el trip planning. No traemos velocidad, zero ground speed. No vemos absolutamente nada. Pero también tenemos este trip planning. También contamos con este fuel planning. Pero pues ahorita, repito, estamos parados. Pero sí quería primero hacer esta introducción para que lo vieran y estuviéramos todos más o menos sintonizados, ¿no? Y que al momento de que brinquemos al avión podamos ahorrarnos un poquito de tiempo y así también cortar el uso de la grabación más que nada, ¿no? Entonces básicamente estas son las funciones. Se las quería mostrar antes de que hiciéramos el vuelo. Hablar un poquito de también el GTN. Ya lo hemos probado, lo hicimos ya hace un tiempo. Mi querido Memo Gorospe y otros más, también me incluyo, usamos el GTN en el iPad. Lamentablemente en el iPad, si lo hacemos de esa manera, tenemos que seguir utilizando el mouse. Esa es una. La otra opción que encontramos por ahí junto con Memo fue compramos unos touchscreen un poquito más chiquitos que el iPad, monitores, y ahí sí podemos pasar el GTN a ese monitor y ahí sí utilizar el concepto touchscreen, que ya también les pasé la información.
También para aquellos que están ya más interesados en adquirir hardware, aquí está una compañía que se llama Real Sim Gear, también la estábamos viendo hace poquito con Memo, Manny, Francisco Lozano. Aquí está, por ejemplo, ya un bezel para el GTN 750, 499 bolas. En fin, cada vez hay más y más avance, eso es muy, muy bueno. Cada vez contamos con más y mejores herramientas en el simulador. Entonces, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Espero que les haya pues ayudado. Y ya lo podemos ver en un vuelito, o no sé si el día de mañana lo puedo hacer. Cualquier duda, comentario o sugerencia me avisan. Pero repito, esto nada más es una introducción, pero que nos va a ayudar y a ahorrarnos mucho tiempo mañana. También para poder hacer un vuelito corto entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Esta introducción nos va a ayudar mucho para ese vuelo, porque vamos a visitar unas personitas ahí en Puerto Vallarta. Entonces, no digo nombres, pero seguimos el día de mañana con esto. Repito, espero que les haya ayudado y cualquier duda, comentario, sugerencia me la hacen saber. Que tengan un excelente día, lo mejor, y seguimos en contacto. Que estén bien.